La señora Marshall, una profesora de 46 años, delgada y esbelta y energética, si no directamente nerviosa, vino a verme por primera vez en 1979. El motivo de consulta eran unas cefaleas hemicraneales que se presentaban bien en el lado derecho o izquierdo, a menudo severas, que no eran pulsátiles y que se localizaban a lo largo del meridiano Shaoyang. No eran modificadas por el frío, el calor o la presión. Y no pude hallar ningún factor desencadenante o predisponente, ni siquiera el clima, ni ningún signo que pudiera orientarnos hacia una disfunción de Yin o Yang Wei Mai. Y el doctor Quespi se pregunta qué podía deducir. Pues que las cefaleas no se correspondían con una alteración de las 8 reglas, que no afectaban a la sangre porque no eran pulsátiles ni estaban influidas por el alcohol o por el ciclo menstrual, y que tenía que plantearme cuál era el mecanismo Shaoyang al cual obedecían. Esta mujer también se quejaba de frecuentes sensaciones de inestabilidad, que era muy sensible y le molestaban los ruidos, y que a menudo tenía bloqueos espontáneos en su oído izquierdo. ¿De qué punto del meridiano Shaoyang podía tratarse? Para empezar, vesícula biliar 2, el cual es responsable tanto de obstrucciones en el oído como de cefaleas. Otros síntomas que presentaba esta mujer eran digestiones lentas que se alternaban entre estreñimiento y heces amarillentas. También tenía flatulencia y no le sentaba bien el chocolate ni el café. Por lo demás estaba bien, no había otros dolores ni otras alteraciones en ninguna parte del cuerpo. Y volvió a preguntarme qué mecanismo podía estar implicado. Obviamente la vesícula biliar, pero yo no podía ver si se trataba del origen del problema o era una alteración secundaria a la alteración de otro mecanismo resonando sobre Shaoyang. Esta paciente era una mujer energética, decidida, estaba divorciada con un hijo y tenía un mentor espiritual. Pero era muy dispersa y siempre había estado yendo en todas las direcciones a la vez, en todas las áreas de su vida. Y ella decía que necesitaba ayuda y soporte psicológico. Su lengua tenía un aspecto normal y, por tanto, dice el doctor Quespi, le punturé vesícula biliar 2 y vesícula biliar 26, puesto que los pulsos proximales, chi, eran más profundos. Pero se pregunta, ¿qué mecanismo Shaoyang estaba implicado? Esta mujer no tenía ni la tipología ni la sintomatología de un Yang Wei Mai. ¿Se trataba de un eje Shaoyang? No había síntomas del meridiano Shaoyang del brazo, que es Sanjiao, o Zhu Shaoyang, vesícula biliar. Tampoco era una mujer impulsiva. Es cierto que era una mujer inquieta, pero su dispersión apuntaba más bien a una alteración de Dai Mai, lo mismo que hacían la lengua y sus pulsos. Por tanto, en opinión del doctor Quespi, la vesícula biliar parecía ser secundariamente afectada más que la causa primigenia de sus problemas. Así que le punturé estos 2 puntos, vesícula biliar 2 y vesícula biliar 26, dice el doctor Quespi, y estuvo bien en 3 sesiones. Volvió a verla en 1981 por una recaída de los mismos síntomas. Había encontrado un guía espiritual por sus escritos, pero todavía no había decidido encontrarse con él. Y repitió el tratamiento en 2 ocasiones y esto restauró su equilibrio. Pero regresó 14 años después, en 1995, por un cuadro de mareos con sensación de bloqueo en el oído izquierdo y dificultades para respirar. No podía exhalar por completo. Ella dijo, está bloqueado antes de que me alcance la nuca. Tenía sensación disneica y también obstrucción nasal. Ya se había encontrado con su guía espiritual y estaba viviendo en un ashram, pero
A medida que progresaba con su purificación, sus miedos de muerte y de su madre se incrementaron y emergieron con toda su plenitud. Y me dijo, he vivido toda mi vida con miedo. Y claro, vinculaba este miedo a la muerte con sus dificultades respiratorias. Y el doctor Quespi se pregunta, ¿había una relación entre Dai Mai y su dificultad para exhalar? Sí, porque una persona necesita tener los riñones fuertes para ser capaz de exhalar. Y por otra parte, morir es expirar. Bueno, en todo caso, el doctor Quespi le punturó vesícula 26 y el punto pulmón 2, porque en sus palabras estaba bloqueada antes de la nuca. Regresó en 1998, 3 años después. En esta ocasión tenía serios problemas digestivos, con náuseas, pero también tenía prurito en la vulva, en el ano y una orina yang que olía mucho. Estaba desequilibrada, le dolía el oído izquierdo, no tenía cefaleas y el doctor Quespi detectó un marcado hallux valgus, además de tener dolor en la región sacroilíaca y un punto vesícula biliar 29 extremadamente doloroso a la presión. Ella dijo, los miedos de mi infancia han regresado con sus fantasmas. Al mismo tiempo estoy aprendiendo a separarme de mi cuerpo y de sus dolores psicosomáticos. Estoy inestable, no dispersada, pero inestable. Me despierto a las 5 de la madrugada y toda mi energía está en la superficie y en la parte alta del cuerpo. El doctor Quespi se pregunta ¿por qué vesícula biliar 29 era sensible? Pues porque corresponde a una adolescencia que estaba reviviendo ella en este momento. Y se vuelve a preguntar, ¿estaba Dai Mai involucrado? Y de no ser así, ¿cuál sería el mecanismo al que deberíamos dirigirnos? El doctor Quespi comprendió que sus problemas se habían deslizado desde el Dai Mai a un Shaoyang bloqueado en la superficie, que no estaba conectado con Yueyin. Había un hallux valgus sensible y doloroso y además las molestias anales y vulvares que así lo indicaban. Y se preguntaba qué debería tratar. Entonces le punturó el punto Luo del meridiano de vesícula biliar y vesícula biliar 41 como punto de apertura de Dai Mai. Entonces los síntomas mejoraron rápidamente y en 3 sesiones estaba mucho más tranquila. Y volvió a verla en 2001. Para entonces ya había pasado por una colecistectomía, por una litiasis biliar, pero el motivo de consulta era un vértigo severo, sentía el oído izquierdo bloqueado y tenía la sensación de tener la cabeza caliente. Tenía cefaleas no muy importantes y problemas digestivos. Respiraba mejor que antes. Su madre ya había muerto. Y comentó, pudimos vernos una vez más antes de que se muriera y fue el regalo de mi vida. Es más, todavía sentía la presencia de ella a su alrededor diciéndole, estoy llegando a mi destino. Y le preguntaba al doctor Quespi, ¿qué está causando este desequilibrio? ¿Me puede la acupuntura ayudarme a encontrar el lugar correcto y dejar de tener miedo a mi miedo? Y el doctor Quespi entonces se dio cuenta de que ella trataba de encontrar el justo medio de la vesícula biliar. ¿Qué punto central podría ayudarla? Y entonces él evocó que este punto era en las próximas 3 semanas se cayó accidentalmente 4 veces sobre sus rodillas y después de la segunda sesión los mareos pararon y se encontró mejor. Regresó de nuevo en agosto de 2003 y en enero de 2004 para que le repitiera esta puntura y para preguntar sobre el significado de este punto, cuál era la función que estaba restableciendo.